sesión más. El objetivo de esta sesión es demostrar los teoremas del 20 al 30 de los elementos de la geometría de Euclides. Dentro de estos teoremas podemos destacar el criterio de congruencia de triángulos, ángulo, lado, ángulo, la construcción de un triángulo a partir de 3 segmentos dados que satisfagan que cualesquiera dos de ellos, tomados de vez, o sea, sumados, sea mayor que el tercero, e iniciar con la teoría de paralelas y los teoremas de paralelismo. Entonces, esto es el contenido, a grandes rasgos, de los teoremas 21 al 30 del libro de los elementos de Euclides. Entonces, teorema, bueno, antes de ver el siguiente teorema. Entonces, sobre los elementos de Euclides, Thomas Held, que es un famoso historiador de las matemáticas, escribió lo siguiente: este maravilloso libro, con todas sus imperfecciones, que son de hecho de poca importancia si tenemos en cuenta la fecha en que se escribió, es y seguirá siendo sin duda el más grande de los libros de matemáticas de todos los tiempos. Entonces, por eso a mí me gusta empezar los alumnos que se introducen a las matemáticas con el estudio de los elementos de Euclides. Realmente nos proporciona una estructura y nos va llevando para que aprendamos cómo estructurar una demostración y cómo, en base a un dibujo que es simplemente un modelo de un hecho, podemos empezar a hacernos preguntas, a estructurar y a deducir propiedades. Muy bien. Teorema 21. Si dos rectas que parten de los extremos de uno de los lados de un triángulo se juntan dentro de él, tales rectas son menores en total que los dos restantes lados del triángulo, pero el ángulo que comprenden será mayor. Bueno, quizá aquí deberíamos hacer algún dibujo. Déjenme ver. ¿Qué nos está diciendo este teorema? Bueno, si tomas un triángulo arbitrario ABC, no me importa si es isósceles, equilátero, escaleno, lo que quieras, y tomas un punto en el interior del triángulo, entonces recuerdo que es una noción común, que los triángulos nos dividen el plano en su interior y su exterior, entonces tomamos un ángulo aquí en el interior. Entonces, lo que nos está afirmando el teorema es que AC más BC, o sea, la suma de estos dos lados, es mayor que AD más BD, pero que el ángulo ACB es menor que el ángulo ADB. Entonces, por ejemplo, si yo aquí, para ejemplificar esto, le digo: oye, dame la medida de este ángulo. Me dice, son 106.81 grados. ¿Sí? Y le digo, dame la medida del ángulo del triángulo original. Me dice, oye, son 35.29 grados. Y le digo, ahora dime cuánto mide el segmento AC y el segmento BC. Y dime cuánto mide el AD y cuánto mide el BD. Entonces, fíjense que aquí, pues es muy fácil ver que la suma de estos dos segmentos azules son 12.45 unidades, que es estrictamente menor que lo que vale este lado. Entonces, la suma de estos lados, el AD y el BD, es más pequeña que el AC y el BC, pero el ángulo ADB es más grande que el ángulo ACB. Y no me importa hacia dónde pongo el punto C, se siguen cumpliendo estas propiedades. Ahora, la suma de estos dos es más grande que la suma de estos, pero fíjense que el ángulo sigue cumpliendo esta propiedad
No importa cuánto los esté pegando, con que esté adentro, cumple la propiedad. Si lo saco, ya no. Si lo saco puede pasar cualquier cosa. Pero mientras D esté aquí adentro, no me importa por qué parte del triángulo se encuentre, la suma de estos dos siempre es menor que la suma de estos dos verdes, y este ángulo de adentro siempre es más grande que el ángulo de afuera. ¿Ok? Entonces no me importa hacia dónde los haga o cómo los mueva. Mientras D esté aquí adentro, sus lados opuestos a la base AB suman menos que los lados opuestos a la base AB del triángulo ABC. Pero su ángulo en el vértice D es más grande que el ángulo en el vértice C. Por cerquita que se encuentren, sigue siendo y seguirá siendo siempre más grande. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que nos dice este teorema. Y entonces, ¿cómo iniciamos? Entonces, nuestra hipótesis es que tenemos un triángulo ABC y consideramos dos rectas BD y DC con el punto D en el interior de la figura que determina el triángulo ABC. ¿Ok? Y entonces lo que afirmamos es que la suma de BD con DC es menor que la suma de BA con AC. En cambio, el ángulo BDC es más grande que el ángulo BAC. Entonces, esta es mi hipótesis. Estamos partiendo de un triángulo y un punto en el interior del triángulo. ¿Qué queremos concluir? Una relación entre los lados y los ángulos. ¿Cómo se demuestra este teorema? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro triángulo ABC y vamos a tomar un punto D en el interior y vamos a hacer los segmentos que unen D con B y D con C. Igual podemos haber hecho D con B y D con A, o D con A y D con C. La demostración es completamente análoga, entonces me basta considerar un solo caso. ¿Ok? Y entonces vamos a prolongar una de estas dos líneas, la que sea. Yo voy a prolongar BB hasta un punto que se encuentre en el segmento AC y vamos a aplicar los teoremas anteriores. Entonces ya tenemos aquí, fíjense que ya dividimos en varios triángulos. Entonces ya no solamente tenemos el triángulo ABC y el triángulo BDE. Entonces ahora también tenemos el EBC y el triángulo EDC. Y en particular, por la desigualdad del triángulo, en el triángulo ABE tenemos que la suma de cualesquiera dos lados es mayor que el tercero, pues en particular el lado AB más el lado AE, que serían los dos lados azules de este triángulo azul, es mayor que el lado BE, que es el lado en rojo. Esto es nuestra desigualdad del triángulo. Pero si a ambos lados de una desigualdad sumamos la misma cantidad, la desigualdad se preserva. Entonces, la desigualdad BE menor que AB más AE, sumémosle a ambos lados la cantidad EC. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que BE más EC es menor que BA más AE más EC. Pero AE más EC es lo mismo que AC. Entonces BE más EC es menor que BA más AC. ¿De acuerdo? Es lo que se concluye de haber aplicado una vez la desigualdad del triángulo. Ahora consideremos el triángulo CED, que es este chiquito de aquí arriba. ¿De acuerdo?
Entonces, si consideramos el triángulo CED, que hemos pintado en verde, y aplicamos la desigualdad del triángulo, el lado CD es menor que el lado CE más el lado EB. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Pues entonces sucede que el CD más el DB va a ser menor que el CE más el ED más el DB, o sea, va a ser menor que el CE más el EB. Y entonces la suma de estos dos es menor que la suma de estos otros dos. Pero ya habíamos visto que el CE más el EB es menor que el CA más el AB. Por lo tanto, el CD más el DB es menor que el BA más el AC. Y con esto ya demostramos que la suma de los dos lados que han quedado comprendidos dentro del triángulo son menores que la suma de los dos lados del triángulo, ¿sí?, que son opuestos a la base común, a saber, la BC. Entonces ya tenemos la primera parte. ¿Qué queremos demostrar ahora? Pues queremos demostrar que el ángulo BDC es más grande que el ángulo BAC, para lo cual simplemente vamos a usar la transitividad de la desigualdad. ¿Por qué? Porque primero, al prolongar esta línea, ¿sí?, el ángulo BDC es un ángulo externo y opuesto al ángulo DEC, que es un ángulo interior del triángulo DEC. Pero este ángulo interior del triángulo DEC es interno y opuesto del ángulo BAE con respecto a este triángulo que quedó en azulito. Entonces, si este ángulo es mayor que este y este a su vez es mayor que el que se encuentra en el vértice A, por transitividad de la desigualdad, tenemos que el ángulo BDC es mayor que el ángulo BEC y este a su vez es mayor que el ángulo BAE. Con lo que hemos concluido la segunda parte de lo que nos pedían, o sea, es una proposición donde la tesis es compuesta. Se cumple A y se cumple B. Los dos enunciados son verdaderos. No nos lo pone como dos proposiciones diferentes, nos los pone las dos juntas, porque si se fijan es la misma construcción la que nos sirve para demostrar esto. Entonces aquí ya dejamos indicado todo. Dadas tres segmentos de rectas iguales a tres dadas, podemos construir un triángulo siempre y cuando dos de las rectas tomadas juntas, o sea, la suma de cualesquiera dos de estos segmentos, sea mayor que el tercero, es decir, siempre y cuando se cumpla la desigualdad del triángulo. Si no se cumplen, si no son suficientemente largas, no se va a cerrar el triángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este caso, estos dos deditos que estoy moviendo como tijeritas son más cortos que los dos dedos medios, entonces nunca se van a juntar por más que yo los pueda mover. ¿Por qué? Porque su suma, la suma de este con este, es menor que la suma de estos dos, que es el que me está haciendo la base. Ok, entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos tres segmentos de recta dados, tales que A más B sea mayor que C, A más C sea mayor que B, y B más C sea mayor que A. Entonces nos piden hacer una construcción, nos piden construir un triángulo cuyos lados sean respectivamente A, B y C.
Entonces aquí ya tenemos A, B y C. Entonces estamos diciendo que la suma de cualesquiera dos es mayor que la tercera. Entonces consideremos una recta finita, una recta DE. Aquí D es un punto fijo, pero hacia el lado de E la podemos hacer que crezca tanto como sea necesario. ¿Ok? Entonces, con centro en D, vamos a trazar una circunferencia de manera que podamos obtener un segmento de F, aquí lo estoy pintando en color cafecito, de manera que la longitud de DF sea exactamente igual a la longitud de A. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Bueno, ya habíamos dicho que dado un segmento y un punto arbitrario en el plano, por el punto D podemos trazar un segmento cuya longitud sea exactamente igual a la del segmento dado. Acuérdense en qué teorema hicimos eso, es de los del principio. ¿Ok? Entonces ya trazamos el segmento de F. Muy bien. Y ahora vamos a trazar FG y DG, de manera que FG tenga la misma longitud del segmento B y DG tenga la misma longitud del segmento C respectivamente. Entonces aquí ya lo estamos haciendo. Sabemos que dado el punto F, podemos trazar una circunferencia IGK, de manera que FG, que es un radio, sea exactamente igual a B. Y por la misma razón podemos trazar la circunferencia IHK, de manera que DH sea precisamente igual a C. Y entonces trazamos las rectas KD y KF. Igual pudimos haber trazado DI y DF. Entonces, por nociones comunes, esta circunferencia punteada roja y esta circunferencia punteada en azul se van a cortar en dos puntos, ya que C más B es más grande que A. Y entonces con esto el triángulo DFK cumple que sus tres lados son iguales respectivamente a AB y AC, como esperábamos hacer. Esta es una construcción y está basada en nuestros teoremas anteriores. Bueno, construir sobre un segmento dado y en un punto sobre él un ángulo recto, donde sus lados sean líneas rectas, igual a otro ángulo rectilíneo. No significa recto, significa que las líneas que lo acotan son líneas rectas, dado. Acuérdense la definición de ángulo rectilíneo. No es lo mismo ángulo rectilíneo que ángulo recto, no se me hagan bolas. Ok, entonces consideramos la recta dada B, A, un punto en ella, y un ángulo arbitrario DCE. Entonces queremos construir sobre AB y en el punto A un ángulo que mida lo mismo que el ángulo DCE. Y entonces son de las teoremas que todos me dicen, ah, sí, pues hágale así. O sea, si básicamente sobre AB tenemos que construir un triángulo igual al DCE y con eso habremos acabado. Entonces tenemos aquí el segmento AB, que lo podemos prolongar tanto como deseemos o acortar tanto como sea necesario en la dirección de B. Y tenemos el ángulo DCE, donde estamos tomando dos segmentos finitos DC y CE. Entonces, ya tomamos los puntos fijos de IE sobre este ángulo, de manera que estos segmentos son finitos. Entonces tracemos ahora el segmento ED.
Entonces fíjense que con esto ya tenemos un triángulo que en el vértice C tiene el ángulo que nosotros deseamos. Como sobre AB y en el vértice A podemos construir un triángulo igual al DCE, de manera que CD viva sobre la recta AB, por el teorema anterior, simplemente lo hacemos. Entonces aquí ya hemos construido el triángulo FAG igual al triángulo DCE. Bueno, donde AF es igual a CD, CE es igual a AG y ED es igual a GF. Entonces, por el criterio lado, 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 los dos triángulos son congruentes. Pero si los dos triángulos son congruentes, los ángulos comprendidos entre lados iguales son respectivamente iguales. Es decir, el ángulo comprendido por los lados FA y AG es igual al ángulo comprendido por los lados DC y CE. Con lo cual, sobre AB hemos construido un ángulo, el FAG, igual al DCE, como esperábamos hacer, ¿sí? Entonces ya hemos hecho nuestra construcción. El siguiente teorema nos dice que si dos triángulos tienen iguales dos lados de uno respectivamente a dos del otro, más los ángulos comprendidos por las rectas iguales en uno de ellos es mayor que la del otro, entonces la base de uno será mayor que la base del otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando dos triángulos ABC y DEF, de manera que los lados AB y AC sean iguales a los lados DE y DF. O sea, AB igual a DE y AC igual a DF. Pero nos están diciendo que el ángulo en el vértice A es mayor que el ángulo en el vértice D. ¿Qué nos piden concluir? Pues nos piden concluir que la base opuesta al ángulo mayor es más grande que la base opuesta al ángulo menor. Es decir, BC es mayor que EF en longitud. Entonces aquí me están dando el triángulo ABC y el triángulo DEF, de manera que AB, que está aquí en azul, sea igual a DE, que también se debería ver azul, y que AC, que es esta base verde, sea igual a DF, que es esta base verde. Pero me están diciendo que el ángulo CAB, es este de aquí, es mayor que el ángulo FDE, ¿sí? Entonces, esto es la información que me están dando. ¿Qué me piden demostrar? Pues me piden demostrar que BC es más grande que EF. Y entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues la idea va a ser aplicar que sobre DF puedo construir un triángulo congruente con el ABC, de manera que AC y DF ya sé que son iguales, ¿ok? Entonces, construimos sobre la recta DF un ángulo por la propiedad anterior, F de G igual al ángulo CAB. Entonces ya lo hicimos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a unir. Bueno, y puedo suponer además que DG y AB son iguales. Y ahora desde este punto G, pues vamos a trazar las rectas que van a F y la recta que va
AE. Entonces ya trazamos esta recta. Entonces fíjense que se han formado nuevos triángulos, a saber, el DGF, el FGE, y ya teníamos antes este y este, que corresponde a este marcados. Y ahora sí, vamos a usar que el ángulo BAC es igual al ángulo GDF, que es más grande que el EDF. Aquí el único detalle que creo que no escribí es que el punto G y el punto E deben estar del mismo lado del plano con respecto a la recta DF. Si no, el razonamiento que voy a hacer a continuación no va a funcionar, ¿sí? Pero si los tomo del mismo lado, como muestra la figura, entonces tenemos que este ángulo es más grande que este otro chiquito. ¿Ok? Bueno. Entonces, sabemos ya que este triángulo FDG es congruente con el triángulo CAB, que ya había dicho que podíamos hacer esta construcción. Y por lo tanto, BC es lo mismo que GF, pero fíjense que DE es lo mismo que DG. Entonces este triángulo que hemos puesto aquí achurado, o sea, rayadito, tiene dos lados iguales, a saber, el lado de E y el lado de G iguales. Si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales entre sí, es decir, el ángulo DEG y el ángulo DGE son iguales entre sí, que es lo que estamos diciendo en esta parte. Y por lo tanto, el ángulo FGE es menor que cualquiera de su, que es menor que su parte. ¿Quién es su parte? El DGE. Entonces aquí es donde estoy usando que G están del mismo lado del plano que el DF. Entonces aquí tengo el DGE, que está conformado por el DGF más el FGE. Entonces, como el todo es mayor que la parte, entonces ya tenemos esta desigualdad de aquí, y por lo tanto tenemos, ya que el DGE y el DEG son iguales, tenemos que el ángulo FGE es estrictamente menor que el FEG. De nuevo estamos usando que el FEG es la suma del DEG más el FED. Bueno, y como el triángulo FGE se tiene que el ángulo en el vértice G, es decir, que el ángulo FGE es menor que el ángulo FEG, ¿ok? Pero en un triángulo, si tenemos esta desigualdad entre los ángulos, sucede que el lado mayor se opone al ángulo. Entonces, ya con eso tenemos que el lado FE es menor que el lado FG, pero el lado FG es exactamente igual al BC, por lo cual hemos demostrado que si tenemos dos triángulos con dos lados iguales, pero el ángulo de uno mayor que el ángulo del otro, entonces el que tiene el lado opuesto al ángulo mayor es mayor que el lado opuesto al ángulo menor, es decir, FE es menor que BC, como esperábamos demostrar.
si dos triángulos tienen dos lados de uno respectivamente iguales a dos lados del otro, más la base de uno es mayor que la base del otro, también el ángulo comprendido por las rectas que corresponden al lado mayor va a ser mayor que el que corresponden al del lado menor. Entonces tenemos los triángulos ABC y DEF, donde AB es igual a DE y AC es igual a DF, pero estamos suponiendo que la base BC es mayor que la base F. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el ángulo en el vértice A, que sería el BAC, es mayor que el ángulo en el vértice E, que es el ángulo DEF. ¿Ok? Pues el ángulo en el vértice A es mayor que el ángulo, aquí debería ser BAC, perdón. Entonces aquí es BAC, es mayor que el ángulo BEF. Entonces esto es lo que estamos afirmando ahora. Bueno, entonces tomamos nuestros dos triángulos con las hipótesis que nos daban. Vamos a hacerlo por contradicción. Si el ángulo opuesto al lado mayor, no fuese más grande que el lado opuesto al lado menor, es decir, tendríamos que el ángulo CAB tendría que ser menor o igual que el ángulo FDE. Pero entonces, si esto pasa, sabemos que el ángulo mayor es opuesto al lado, se le opone el lado mayor. Entonces, por un lado, tendríamos que el ángulo BAC es igual al EDF, y por el teorema 4, que es con criterio de congruencia lado, ángulo, lado, los triángulos ABC y DEF serían congruentes y en particular el lado BC y el lado EF deberían ser iguales, pero por hipótesis BC es mayor que EF. Entonces no es posible que estos ángulos sean iguales. Entonces ya contradecimos, si no es mayor tiene que ser menor o igual. Entonces como no puede ser igual, pues tendría que ser menor. Pero si fuera menor, por el teorema anterior, llegaríamos a la contradicción porque sabemos que el ángulo mayor se opone al lado mayor. Entonces esto no es posible. Entonces hemos llegado a un absurdo. Por lo tanto, tenemos que el ángulo FDE es menor que el ángulo CAB. Entonces, con esto hemos concluido este teorema. Criterio de congruencia. Este es el último criterio de congruencia, que es el teorema ángulo, lado, ángulo. Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales a dos ángulos y un lado de uno igual a un lado del otro, el comprendido por los ángulos que son iguales, que es como nos lo enseñan en general, aunque cuando demostremos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, pues nos va a dar exactamente lo mismo, pero por el momento solamente vamos a mostrar esto, ¿sí? Entonces, el tercer ángulo de uno será igual al tercer ángulo del otro y los lados restantes de uno serán iguales a los lados restantes del otro, al saber los comprendidos por los ángulos iguales. Bueno, por cierto, este es el último teorema de la geometría universal, es decir, aquella que no requiere del postulado, que no menciona paralelas. ¿Ok? Entonces aquí se nos va a estar acabando la geometría universal, donde no necesitamos la existencia de paralelas para demostrar nuestros teoremas.
Entonces consideramos el triángulo ABC y el DEF, de manera que el ángulo en el vértice B y el ángulo en el vértice E coincidan, el ángulo en el vértice C y el ángulo en el vértice F coincidan, y que tengan también un lado de uno igual a un lado del otro, a saber, el BC igual al EF, que es el caso que vamos a considerar. El otro lo vamos a dejar para después. Ok. Entonces, queremos demostrar que los dos triángulos son congruentes, es decir, que sus lados son iguales y sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces estamos aquí en el primer caso. Entonces ya tenemos nuestros triángulos, de manera que el lado BC sea igual al lado EF, que el ángulo FED sea igual al ángulo CBA, es decir, los ángulos marcados en rojo, y que el ángulo DFE sea igual al ángulo ACF, es decir, los ángulos mostrados en azul. ¿Qué queremos demostrar? Pues queremos demostrar que AB y ED son iguales y que AC y DF son iguales. Este se va a hacer por contradicción. Si AB y DE no son iguales, bueno, pues si no son iguales, por la ley de tricotomía o el principio de tricotomía, que es una noción común, uno tiene que ser mayor que el otro. Entonces es posible que AB sea mayor que ED o que ED sea mayor que AB. Los dos casos se trabajan exactamente igual. Entonces vamos a suponer que AB es mayor que ED. Aquí estamos, AB es mayor que DE. Entonces sobre el segmento AB vamos a considerar un punto H, de manera que BH y DE coincidan, o sea, esto de aquí y esto de aquí coinciden. Y vamos a trazar ahora el segmento de recta HC. ¿Ok? Entonces trazamos aquí el segmento de recta HC. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos el triángulo CBH y el triángulo FED. Entonces ya fíjense en estos dos triángulos, en el CBH y en el FED. Por hipótesis, el lado BC y el EF son iguales. Por hipótesis, el ángulo FED y CBA, que es lo mismo que el CBH, porque H está en el segmento BA, también son iguales. Y por construcción, el lado ED y el lado BH son iguales. Pero si eso pasa, tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Pero este fue nuestro primer criterio de congruencia, fue el teorema 4, si mi memoria no me falla. El teorema 4 del libro 1 de los elementos es el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Entonces nos estaría diciendo que el triángulo CBH y el triángulo FED son iguales. Pero si esto fuera cierto, como el punto H está en el segmento AB, entonces el ángulo HCB debería ser igual al ángulo DFE, pero el ángulo DFE por hipótesis es igual al ángulo ACB. Pero el ángulo ACB es el ángulo ACH más el ángulo HCE. Y como el todo es mayor que la parte, tendríamos que el ángulo ACB es mayor que el DFE, lo cual es absurdo. ¿Ok? Entonces no es posible que el lado B, porque el lado BH sea menor que el BA. Luego entonces, ED
y BA coinciden. De manera análoga podemos ver que DF y AC coinciden, pero si dos triángulos tienen sus tres lados iguales, por el criterio de congruencia lado, 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 entonces lo que estamos concluyendo es que nuestros triángulos son iguales. Entonces ya terminamos el primer caso, en el que este lado fuera el comprendido por los ángulos iguales. ¿Qué pasa? Bueno, segundo caso, vamos a suponer que el lado no está comprendido por los ángulos iguales. Y aquí ya les voy a dejar un ejercicio. Voy a hacer toda la descripción y ustedes van a tener que hacer el dibujo de lo que vamos describiendo en toda la construcción. Entonces, nuestra hipótesis es que tenemos dos triángulos donde el ángulo ABC y el DF, el BCA y el EFD son respectivamente iguales uno al otro y que el lado AB y el DE son iguales. Y estamos afirmando que los dos triángulos fueran iguales. Si estos lados no fueran iguales, tendríamos uno mayor que otro. Entonces podemos suponer que el lado BC es mayor que el EF. El otro caso es completamente análogo. Entonces podemos encontrar un punto T en el segmento BC de manera que BT y EF son iguales. Entonces, de manera análoga a la demostrada en el caso anterior, tendríamos que el triángulo ABT y el triángulo DF deben ser iguales. En particular, el lado AT y el DF coinciden y el ángulo BTA y el EFD coinciden, pero el ángulo EFD es igual al ángulo BCA, así que el ángulo externo, que es el BTA del triángulo ATC, será igual al ángulo BCA, que es interno y opuesto. Pero ya demostramos que si consideramos un ángulo externo, este siempre es mayor que los internos y opuestos. Entonces esto es imposible. Entonces, por lo cual, no es posible que los lados sean diferentes, por ende coinciden y con el otro lado se trabaja de manera exactamente igual. Su tarea, por eso aquí dice ejercicio, es hacer la ilustración y llenar todos los huequitos de este sketch para que tengan la demostración completa del criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo, y también tengan el caso ángulo, ángulo, lado. Ok, empezamos aquí con la teoría de las paralelas. La definición de rectas paralelas es: dos rectas son paralelas si por más que las prolongues en un sentido o en el opuesto, estas nunca llegan a juntarse. Sin embargo, los pintores, para poder representar el espacio tridimensional en algo plano, inventaron lo que se llaman los puntos de fugas o puntos al infinito, que son puntos que no están en nuestro plano euclidiano, son puntos ideales donde al representar esta pintura parece que las rectas paralelas se unen. ¿Ok? Definición: si tengo dos rectas cualesquiera, una transversal o secante de dos o más rectas es una recta que las corta. Entonces, por ejemplo, aquí la recta EF es una secante de las rectas AB y CD. Los ángulos alfa y gamma son opuestos por el vértice. Los ángulos gamma, delta, epsilon y zeta son ángulos internos. Los ángulos alfa, beta, eta y teta son ángulos externos. ¿Ok? Tomados por pares, delta y zeta son alternos internos, al igual que gamma y epsilon. Alfa y eta son alternos externos, al igual que beta y eta. Los ángulos alfa y eta son correspondientes, al igual que los ángulos delta y teta
son correspondientes, los ángulos eta y gamma son correspondientes, los ángulos beta y zeta son correspondientes, los ángulos alfa y eta son alternos externos, los ángulos beta y teta son alternos externos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Teorema. Si una recta al incidir sobre otras dos hace los ángulos alternos iguales entre sí, las dos rectas serán paralelas entre sí. Fíjense, fueron 26 teoremas que se lograron hacer sin usar el concepto de paralelas. Aquí vamos a usar la definición de paralela. ¿Ok? Pero son 26 teoremas. Como estos teoremas no requieren del quinto postulado, estos teoremas se llaman teoremas de la geometría universal. Entonces son teoremas que son válidos también en la geometría proyectiva, que es donde no existen rectas paralelas, y son válidos en la geometría hiperbólica, que son una geometría, como ya les he mencionado antes, donde hay más de una recta paralela a una recta dada por un punto dado. Entonces, esta geometría, que se llama la geometría hiperbólica, es la que utilizan los físicos como un modelo para la teoría de la relatividad y para la física cuántica. ¿Ok? Entonces, estamos afirmando esto. Ok, entonces, consideremos una recta transversal EF cayendo sobre las rectas AB y CD, y estamos suponiendo que los ángulos alternos son iguales entre sí. Como ya sabemos si ángulos opuestos por el vértice son iguales, pues me basta suponer que el ángulo AEF es igual al ángulo EFD. Y entonces lo que estamos afirmando es que las rectas AB y CD son rectas paralelas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo vamos a hacer por contradicción. Entonces vamos a suponer que estos ángulos alternos son iguales, pero que estas rectas no son paralelas. Bueno, si estas dos rectas no son paralelas, por la definición de paralelas, se unirán de algún lado al prolongarla suficiente. Entonces voy a suponer que la recta CID y la recta AB se unen del mismo lado de B y D con respecto a la transversal EF en un punto G. Entonces, prolongada suficiente, se van a unir en un punto G. Como tengo que acotar la pantalla, pues entonces mis rectas se doblaron. Pero las rectas no se doblan, estoy suponiendo que se van a cortar en un punto G. Entonces, como se cortan en G, fíjense que tengo el triángulo GFE. Y en el triángulo GFE, este ángulo es interno, mientras que el ángulo GE, y acá un punto H, es externo, pero el ángulo GEH es igual al ángulo AEF. Pero un ángulo externo siempre es mayor que el interno y opuesto. Y hemos llegado a un absurdo, porque estábamos suponiendo que estas dos eran iguales. Entonces no se pueden cortar de este lado. Y de la misma forma podemos demostrar que no se pueden cortar del lado en que se encuentran A y C con respecto a esta transversal. Luego entonces, si no se pueden cortar ni de un lado ni del otro, nuestras rectas serán paralelas. ¿Ok? Noten, no hemos usado aquí todavía el postulado de las paralelas. Simplemente usamos la definición de rectas paralelas, ¿sí? Entonces no es posible que si los ángulos alternos, en este caso internos o externos, son iguales, si supongo que los externos, pues entonces este ángulo y este coinciden por ser opuestos por el vértice, y estos dos serían entonces iguales, pero el interno no puede ser igual que el externo y opuesto. Entonces no me importa cuál par de ángulos alternos tome, si son internos o son externos. De todas maneras,
es absurdo suponer que estas rectas se van a cortar de un lado o bien del otro. Teorema 28. Aquí sí vamos a empezar a usar ya el postulado de las paralelas. El último, teorema 27, usamos la definición de paralelas, pero no usamos el postulado de las paralelas. Aquí ya usamos el postulado de las paralelas. Si una recta al incidir sobre dos rectas hace el ángulo externo igual al interno y opuesto del mismo lado, o los dos internos del mismo lado iguales a dos rectos, las rectas serán paralelas entre sí. Hágase la recta F incidir sobre las rectas AB y CD. El ángulo externo EGB igual al interno y opuesto GHD, o bien los ángulos GHD y BGH internos y del mismo lado que sumen dos rectos, es lo que queremos decir, que sean iguales a dos rectos. Entonces, si esto pasa, lo que se afirma es que la recta AB y CD son paralelas. Entonces, tenemos la recta CD y la recta AB, y tenemos este ángulo y este ángulo, el EGB y el GHD, iguales. ¿Ok? Bueno, es ángulo externo igual a este interno. EGB igual a GHD. Entonces, ¿qué sucede? Que el ángulo EGB es igual al ángulo AGF porque son opuestos por el vértice. Y entonces ya sabemos que hay un teorema que nos dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ay, se me fue, les puse qué teorema. Bueno, entonces el teorema 15 del libro 1 nos dice ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pero como el EGB y el GHD son iguales, entonces los alternos internos, que son el AGH y el GHD, también resultarán ser iguales entre sí. Pero justo el teorema anterior nos dice que si tenemos los ángulos alternos, ya sea internos o externos, iguales entre sí, las rectas serán paralelas entre sí. Ahora, AB es paralela a CD. Entonces, este primer caso fue sencillo. Ahora supongamos que el ángulo GHD más el ángulo BGH suman precisamente dos rectos. ¿Ok? Bueno, si estos suman dos rectos, pues también sabemos que el BGH más el HGA suman dos rectos. ¿Por qué? Porque los puntos BG y A son colineales. Pero si ambos lados de cantidades iguales le restamos cantidades iguales, como la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos, quitando la parte común que es el BGH, obtenemos que el ángulo AGH y el ángulo GHD son iguales entre sí. Y por ende, el teorema anterior nos dice que estas dos rectas serán paralelas. Aquí está. Ya vamos a utilizar nuestro quinto postulado. Entonces me equivoqué, no fue en el anterior. Teorema 29. Vamos a usar explícitamente el quinto postulado. Entonces ya caracterizamos que si los ángulos alternos internos coinciden, las rectas son paralelas. Que si los ángulos correspondientes coinciden, entonces las rectas son paralelas. Teorema 29. Una recta que corta a otras dos rectas paralelas hace que los ángulos alternos, ya sea internos o externos, sean iguales. Los ángulos externos iguales a los internos y opuestos, y la suma de los ángulos internos por el mismo lado iguales a dos rectos, es decir, la suma de los correspondientes. ¿Ok? Entonces nuestra hipótesis es: consideremos EF
una transversal a las rectas paralelas AB y CD. Entonces afirmamos que los ángulos AGH y GHD son iguales, que el ángulo EGB es igual al ángulo GHD y la suma del ángulo BGH con el GHD es igual a dos rectos, igual para cualquier otras combinaciones que se les pueda ocurrir entre ángulos alternos, internos, externos o correspondientes. Basta con esto. Entonces consideramos EF una recta transversal a CD y a AB. Y vamos a suponer que tenemos los puntos de intersección de AB con EF y de CD con EF. Los llamamos respectivamente G y H. Si el ángulo AGH y el ángulo GHD no fueran iguales, uno tendría que ser mayor que el otro. Entonces podemos suponer, sin perder generalidad, que el ángulo AGH es más grande que el ángulo GHD. ¿Ok? Entonces ya estamos suponiendo que este ángulo con doble rayita es más grande que el ángulo que tiene una sola rayita. Y entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues podemos concluir que el ángulo AGH más el ángulo HGB, el ángulo, AGH más el ángulo HGB suma dos rectos, pero este va a ser mayor que el ángulo AG, va a ser mayor que el ángulo BGH más el ángulo GHD. Entonces el GHD más el HGB, que es lo mismo que el BGH. Entonces estos dos suman menos que esto, que es igual a dos rectos. Pero, y aquí es el quinto postulado, si dos rectas con dos ángulos internos y del mismo lado son menores que dos rectos, o sea, si esta más esta suman menos que dos rectos, prolongadas indefinidamente, coincidirán ¿de qué lado? Del lado en que suman menos que dos rectos. Entonces esta línea azul y esta línea parece moradita que tengo aquí, la AB y la CD, se cortarán en un punto K. Pero por hipótesis AB y CD son rectas paralelas y las rectas paralelas nunca se cortan hacia ninguno de los lados por más que se prolonguen. Entonces, ¿de dónde viene este absurdo? Este absurdo viene de suponer que los ángulos alternos AGH y GHD no son iguales, que este ángulo AGH es mayor que el GHD. Entonces, como eso es absurdo, ¿qué significa? Pues que significa que estos dos ángulos son iguales. AGH igual a GHD. Y bueno, como el ángulo AGH es igual al ángulo EGB, por lo tanto también el ángulo EGB es igual al ángulo GHD. Pero si el ángulo EGB es igual al ángulo GHD, significa que el ángulo GHD más el ángulo BGH suman dos rectos. Es decir, por nociones comunes, suman dos rectos. Entonces los ángulos correspondientes suman dos rectos, como nos pedían demostrar. Teorema 30, y es el último de esta sesión. Las rectas paralelas a una misma recta son paralelas entre sí. En el lenguaje de fundamentos de álgebra
decimos que la propiedad de paralelismo es una propiedad transitiva, ¿sí? Entonces, sea cada una de las rectas A, B y C, D paralelas a F, que afirmamos que la recta B es paralela a la recta CD. Entonces tenemos aquí A, B y CD paralelas y entre sí, y AB paralela a EF y CD, sean AB y CD, sean AB y CD rectas paralelas a la recta EF. Entonces estamos afirmando que entonces que AB y CD son paralelas entre sí. Para demostrar esto tomamos una transversal y vamos a usar que si tenemos rectas paralelas, los ángulos alternos son iguales. Entonces esta recta corta a las rectas que tenemos en puntos I, J y K respectivamente. Entonces a AB la corta en I, a CD la corta en J y a F la corta en K. Entonces como AB y EF son paralelas, pues entonces sus ángulos internos, el AIK y el IKF, son iguales entre sí. O bueno, aquí pusimos AIH, que es lo mismo que AIK, el AIH y el FKG son iguales entre sí. Pero de la misma manera, como CD y EF son paralelas, el ángulo CJH y el ángulo FKG son iguales entre sí, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Esto significa que el ángulo CJH y el ángulo AIH son iguales entre sí, pero si estos dos ángulos son iguales, entonces nuestras rectas, por los teoremas anteriores que hemos demostrado, serán paralelas. Entonces hemos demostrado la propiedad de transitividad de las rectas paralelas. Entonces, los siguientes teoremas que vamos a hacer, vamos a ver propiedades de paralelogramos, vamos a demostrar teorema de Pitágoras y el recíproco del teorema de Pitágoras. ¿Okay? Entonces viene aquí toda la serie de teoremas de paralelismo y áreas y teorema de Pitágoras, que es la joya de esta primera parte. Bueno, terminamos por ahora. Hasta luego.